El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro hermoso programa Féminas Sinfónicas. Estamos en el capítulo 154 ya de este año 2022, con más de 3 años al aire, para que nos sigan siempre por Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Este programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El día de hoy estamos con Dina Meri, la panelista, y nuestra invitada Claudia Melgarejo. Claudia Melgarejo, nuestra invitada. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por esta invitación. Eso. Y vamos a, voy a leer un pedacito, una cosa muy resumida, digamos, para que sepan de nuestra invitada, para que empecemos a conversar. Claudia Melgarejo es cantautora, egresada de Pedagogía en Educación Musical de la Universidad de Concepción. Posee experiencia en el jazz y es próxima a la música pop desde fines de los años 90. Claudia se ha dedicado a la investigación del folclore chileno y la guitarra traspuesta junto a Patricia Chavarría. Hace un par de semanas celebró los 10 años de su disco Afín, junto a músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, en nuestro teatro con el concierto Traspuesta. Eso. Así es. Eso, así es. Es un súper resumen ese, ¿eh? Súper resumen, sí, porque la idea es que el invitado aquí nos cuente todo, se explaye. Claudia, tus inicios en la música, ¿cómo fueron? ¿De dónde? ¿A qué edad? A ver, si hago recuerdos, a los 6 años tocaba la guitarra, ponte tú. En mi casa siempre había una guitarra y mi papá tocaba guitarra como de fin de jornada. Él cantaba sus canciones. Claro. ¿Verdad? Entonces aprendí pronto y siempre me llamó la atención, no sé, pues cuando empezamos en la escuelita con la flauta dulce, para mí no era, viste que para los niños es batuta, espada, en fin, la flauta dulce era cualquier cosa entre los compañeritos y yo me encerraba con mi flautita a leer. Me parecía fantástico eso de poder traducir lo que estaba, las notitas y clave de sol, así pequeñito en ese entonces con la flauta. Luego me aprendía eso. Y luego pasaba con la melodía ya en la guitarra, era muy entretenido, siempre fue muy entretenido, pero no lo pensé como una posibilidad de desarrollo profesional. No, para nada, pues, cuando uno es chico. Pues, claro. Aquí ya era, pero grande. Estudié 3 años de obstetricia en la universidad. O sea que definitivamente no iba por aquí la cosa. No, y yo, no sé, pues cantaba en la escuelita, en el acto del lunes, con mi hermano, era eso, la escuelita, la E653 en San Pedro de la Paz. Eso. Y luego en el glorioso Liceo B44 San Pedro también, porque egresé de ahí, en los festivales de la voz, en fin, pero así y todo, nunca pensé, porque hay todo un tema, ¿no?, cultural, sí, claro, alrededor de eso. Nunca me proyecté como profesión. Claro. Solo las ganas, siempre, de cantar. Es que además no es fácil, sobre todo el que va para el lado de la música popular, no es fácil como vivir de eso. Claro. Las oportunidades no son tantas. Claro, sí. No hay una ruta, no hay como una maquinaria, sí, podría decirse. Así no es fácil. De desarrollo de esa música. Dar ese salto de fe. Sí, pues se transforma en eso, finalmente, en un salto al vacío. Sí, pues nosotras igual. Sí. Hay un momento en que tú dices, me dedico, pero nosotros tenemos esta posibilidad de una orquesta sinfónica, que si logras entrar, tienes un trabajo, digamos, que te sustenta durante muchos años. Pero el músico popular es distinto. Sí. Ese sí que es salto de fe. Sí, ahí tenemos harto que hacer todavía en esa... Sí, Claudia, después que tú terminaste tu carrera, ¿cómo te decidiste al folclore? Cuando terminé música, sí. 98 me cambio a música, 2005 por ahí.
98 me cambié música. Bueno, es que nació mi hijo Antay entre medio, claro. Yo estaba haciendo cante flamenco. Ay, qué lindo. Sí, estaba haciendo cante flamenco con la compañía de la Rocío González y Cabales. Y, entonces empecé a hacer mi tesis, quería plantear mi tesis como un aparatillo, una maquinita que me ayudara a definir cuáles eran los giros melódicos, los usos rítmicos, los fraseos y algunos recursos vocales que definen estilo, que determinan estilo en Chile. Ese era Ya, sí, ese era el en título de la Chile, tesis. sí. Y en los distintos grupos culturales, o sea, no sé, necesitaría como un ejército de humanos en muchas vidas para lograr hacer eso, pero Sí, por en mi supuesto. mente yo, claro, quería hacer eso. Y entonces me puse a buscar algo que fuera más identitario, porque yo, claro, yo estaba haciendo cante flamenco y la fuerza, la visceralidad de eso es muy poderosa y quería encontrar algo similar. Y entonces llego donde la Pati Chavarría, al Archivo de Cultura Tradicional, y bueno, y ahí entré como en un vórtice. Claro, ahí se te abrió otro mundo. Otra dimensión, Exacto, sí. Pero claro. finalmente, para hacer la tesis, busqué a un cultor que cantaba entonces en el mercado. Y en base a él desarrollé mi tesis. Tu tesis. Finalmente. Esto de pedagogía en Presenté. música. Pedagogía en música, sí. Claro, no obstetricia. No, po, No. no tenía dedos Ha sido- para... Oye, es que fue... Y salí súper atolondradamente de la carrera también, porque como que Ya. quise ponerle ganas, cuando me di cuenta que no era mi espacio cómodo, Sí. porque lo pasé muy bien estudiando obstetricia, primero y segundo, en ese entonces era primero y segundo, teníamos algún asomo al hospital, pero era un asomo. Nada que nos diera alguna noción de lo que es desarrollar la carrera. Sí, claro. En ese entonces, estoy hablando un montón de tiempo atrás. Y lo pasaba muy bien estudiando eso. De hecho, conocer cómo llega de ser una célula y todos los estadios, en qué día se desarrolla, ya puedes sentir el corazón, Sí, en claro. qué... Era fascinante, No, es un maravilloso. mundazo. Pero cuando entré al hospital, claro, fue de terror, po. Pero el primer semestre pasó y sí, no, igual voy a Claro, estudiar mi vamos con carrera, claro, voy a terminar mi carrera y luego estudiaré música. Y ya la miraba así como de... Porque había un taller que desarrolló Víctor Aguilera, un taller de estos talleres de... ¿Cómo se llaman? Complementarios. Ya. De iniciación al canto. Y ahí hicimos cuarteto, éramos 8 voces y qué sé yo, y lo pasaba muy bien. Entonces, claro, ella me empezó a picar el bichito de que en realidad ahí me sentía Claro. totalmente bien y acá este otro lado más bien no. Pero finalmente en el segundo semestre de ginecología, creo, no. Hice crisis y salí corriendo. Y nadie entendía nada en mi casa porque como me iba bien, tenía buenas calificaciones. ¿Cachai? Entonces, y me pasaba el día aquí en la biblioteca, cuando llegaba a la casa, sí, raya para la suma, ¿cómo te fue? Bien, Bien, claro. siempre era bien. Entonces no entendían nada. Mis pobres papás no cachaban qué diablo estaba pasando. No, me voy de la carrera, me cambio, no puedo. No voy a cambiar a música. Claro, y ahí donde la mayoría hacen así. ¿Y de qué va a vivir? Dice. ¿Qué es? Claro. ¿Qué sí, vas a hacer? exacto. A todos nos pasó lo mismo en todo caso. Sí, pues sí, nos pues, ganamos mi mami casi eso. se desmayó. Y yo y mi Sí. hermano somos músicos los dos. No, mi mami no lo podía creer, pero bueno, Así es, finalmente es la pues, vida sí. de uno. Sí, absolutamente. Es muy Cuéntanos un importante. poquito así cómo fue trabajar con Patricia Chavarría después que... Llegué, fue muy, como les comentaba, fue como un vórtice. Eso fue muy, ¿cómo se podría describir? De repente me pierdo tratando de encontrar las palabras y no es necesario. Ha sido maravilloso todo el rato. Primero fue un asombro de que existiera eso y yo con mis 5 años de estudio académico, ¿cachai? No anduviste ni cerca. Nunca me enteré. No, claro. Solo claro. tuve como un atisbo así como... Y también existe la guitarra traspuesta. Claro, sí. Y listo. Pasó. Pasó. Pero cuando me voy enterando de lo maravilloso que es, de la amplitud de sonoridades,
de todas las de la gran variedad en los toquíos en la mano derecha, digamos, en la manera de tocarla, en el lenguaje que no andaba ni cerca de la caricatura de campesino que conocí en la urbe hasta ese entonces, Exacto. ¿no? Exacto. Porque hay como una caricatura instalada, no estaba ni cerca de eso, sino que tenía una poética hermosa. Y después voy conociendo la figura de la cantora campesina, con todo el peso como de temporalidad que eso tiene, la cosmovisión campesina, como sí. estas mujeres que también eran la cantora, también tenían una relación con su huerta, con sus animales, pueden, ¿no? Ver, no sé, pues, saber si va a llover o si no va a llover, Sí, saber claro. cuándo es bueno Sí, sembrar y esa cuándo es bueno cosa cosechar, cuándo... bien mágica, digamos, Claro, de la persona que está tan están en cercana a la contacto naturaleza. finalmente, Exacto. siendo parte de la naturaleza. Parte del equilibrio, además. Entonces, sí, Y po, que no desequilibran el equilibrio. claro, Esa es la idea, digamos, sí. porque nosotros normalmente lo Algo desequilibramos, pasó, sí, claro, claro. algo pasó con la Sí, humanidad sí, en algún sí. punto. La gente se fue a la ciudad porque en el campo no había Sí, trabajo, pero ahí se fue todo a la punta del cerro, sí, es verdad. sí, y se instala ese desequilibrio que aquí estamos apuraditos recuperándolo, po, Claro. tratando de Y el que lo recuperar. descubre un poco como tú y se encuentra que ¡ah! Una maravilla cuando eso Sí, siempre había sido. siempre estuvo, Sí, la siempre ha Patricia estado. Chavarría realmente hace un trabajo maravilloso. Es precioso, Maravilloso. sí, Nosotros la entrevistamos, ¿te acuerdas, Dinita, sí. hace rato? Eh, y no, es realmente impresionante y qué bueno que ha estado como documentando, que tiene este archivo ahí Ahora sí, en Artista del Acero. sí, sistematizando todo. Y lo bueno también es que personas como tú y otros tantos más que se acerquen a ella y que succionen todo ese Sí, conocimiento, sí, porque realmente es un trabajo hermoso el que hace. sí, es muy bello, muy bello. Para mí fue asombro en un principio, en un buen parte, y recibir muchísimo, como que encontré que había que, sin tener muchas razones, yo me acuerdo de un escrito que hice por ahí, no sé si esto me irá a servir o no en algún minuto, todavía no hacía la fusión, no hacía nada, solo recibiendo, y me dediqué a recibir, atenta. La Pati movía una ceja y yo estaba ahí, pero con Claro, todos ahí, mis sentidos, como el arquero a la pelota, así. sí, sí, para cazar todo lo que saliera de ella, y luego a través de ella, eh, bueno, la acompañé muchas veces. em, Todos los contactos que tenía ella, todos los registros de audio, los testimonios, y después, bueno, ahora ya todas las conversaciones, ¿no? Todo es un constante aprendizaje, Sí, claro. em, de esta mujer que en una solidaridad preciosa no solo resguarda los objetos que ella encontró, sino que también su vínculo particular con las personas. Yo creo que eso hay una diferencia que puedo percibir y que me gusta destacar de ella, es que hay un vínculo con las cantoras. Ya, ¿Cachai? Hay un vínculo con el entorno, hay un vínculo, ella es parte de eso, y ese amor es parte de su entrega también, de su claro. enseñanza. No es Exacto. solamente esta canción se canta así, Claro, y sino se que toca hay de esta todo forma. un contexto que hace muy profundo el aprendizaje. Yo creo Sí. que ese contexto que lo que tú mencionabas hace un ratito, del vivir no solamente, claro, la guitarra, las canciones, sino que el tema de la naturaleza. Y ellas están ahí. Yo vi algunos videos que tenía en su canal, Mm, Patricia mm, Chavarría, y salían unas muchachas, qué sé yo, que cantaban, y estaban en la casa de campo, mm. y tú ves que está este tema, no sé, pues de la hierbita medicinal, ¿cachai? Ese es un todo, sí, no son músicos que los pusieron ahí, no, es un todo. Sí, Y yo pues, creo que eso la sí, Patricia Chavarría lo captó y lo entrega sí. a la gente que toma sus talleres y qué sé yo, y En todas las estudia con entregas ella. que hace ahora, los Mm, libros, podcasts, hay harto. sí. Ahora como abocada a eso, Mm. a ordenar, entregar.
Sí. para que uno pueda acceder. Uno que no tuvo, yo no tuve vivencia campesina, entonces para mí de verdad fue una súper sorpresa encontrarme con todo eso y que ocurría aquí, un par de kilómetros más allá, Exacto. en la Cruz del Trigo, en Hualqui. Eso fue como mi primer acercamiento real, podría decir, En terreno, digamos. en terreno, sí. Igual que. Sí, un O poco sea, más allá de San Onofre, un cerquita. pelo más allá de mismo. Hualqui. Era, Increíble. sí. Y Claudia, ¿nos puede explicar un poquito a qué se refiere eso de guitarra traspuesta? Ajá, ¿Sí? ajá. Para que entendamos un poquito más de la Sí. sonoridad, la afinación, algo así parece, Sí, ¿no? sí. La guitarra tiene cada cuerda tiene su nota, ¿no? Nosotros como la conocemos así convencionalmente, como le llaman en el campo, por afinación. Ahora se me fue, yo me voy a acordar. Ya te acordás ya. Espérate nomás, por ahí Por anda la música, palabra. por música. Por Cuando es música. por música es esta afinación, esta convención que es por cuartas, ¿no? Claro. Ya, claro. Pero resulta que existen muchas maneras y muchas maneras de afinar la guitarra o de poner cada nota y la relación entre las notas también. Yo me quedé con dos. Hay montones, hay montones. Y ahora estoy estudiando por aquello que te comentaba del concierto del próximo año. Sigo estudiando más porque es una infinidad que uno quisiera mostrar toda la maravilla, ¿no? Sí, claro. Pero hay que ahí seleccionar, elegir. Yo me quedé con dos. Mi trabajo musical artístico se basa en dos finares, o en la libre exploración, porque no es solo guitarra tradicional, el toquillo tradicional, sino que hay una exploración también, que son muy similares, por cítula y por transporte, por tres cuerdas y por transporte. Y esas tienen bordonas, las cuerdas gruesas, las tres Ya. cuerdas gruesas, se mantienen en pedal, la traspuesta en do y sol, y Ya. la otra por tres cuerdas en re y sol. Y con las cuerdas más finas vas construyendo melodía, un Las poco que es agudas. una de las maneras, sí. Acompañar la melodía o hacer una melodía que va acompañando, otra melodía que va acompañando, una contramelodía con eso. Y claro, es muy interesante, pero hay un montón de finares. También dicen que, no sé, pues tercera alta, segunda alta, y harto. Chuta. Pero dicen que el que se sabe los 40, dicen que son 40 finales. El que se sabe los 40 se lo lleva el diablo. Así que yo la Entonces, asegura, no. ahí nomás. Hasta el dos. 29. No, ni cerca, no. Sí, uno ve que tocan de repente Por arriba. y como que dejan todo el rato así, o mueven así como dos acordes. Ujú, Y están todo el rato ahí nomás. Como en ujú. bloque, todo así. Claro, Oye, y es interesante uno de los videos que tiene el canal de Patricia Chavarría que explica el rasgueo primero. Entonces, si van 6/8 y qué sé yo, dos para abajo, uno para arriba, o qué sé ujú, yo. sí. Y es muy súper interesante. Sí, Súper. es un buen material, hay O sea, harto por que es un explorar. trabajo importante. Eso yo creo que es rescatar. Hay gente que se dedica a esto, no tanta como la que uno quisiera, y ojalá lo hicieran más personas. Sí. De tomar, digamos, esta guitarra campesina, que no se diluya. Que no se diluya, sí, Sí, pues sí, sí, porque está claro que existe todavía. No estamos hablando de pasado, No, estamos existe hablando todavía, de un sí. presente, pero medio ahí, medio tembleque. Solo está alejado de la academia. A ver, ¿qué quisiera yo? Quizás para subsanar ese susto de que vaya a desaparecer, que en la educación formal se implementara o apareciera ahí como un poquito más que una simple mención. Que una pasadita, Claro, y hay todo sería muy, muy bueno. Yo sé de algunas personas que lo hacen y han instalado en sus clases o en sus colegios em, el uso de la guitarra traspuesta y enseñar la guitarra traspuesta tradicional. Y hacen repertorio tradicional con taitos con la mano, todavía están. Sin embargo, si a través de la educación formal pudiéramos conectar a los chicos con ese elemento tan vernáculo de nuestra identidad, de nuestra musicalidad, quizás sería más poderoso el desarrollo de un arraigo o la construcción de una perspectiva, quizás en ellos, porque también les haría mucho sentido
y los conectaría con sus propios abuelos, po. O Sí, ya, claro. ya ahora a estas alturas ya quizás 2 generaciones para atrás o 3 Exacto, generaciones sí. para atrás de abuelos. Pero la gran mayoría de nuestros ancestros vienen del campo. Pero sí, pues Casi sí, todos. sí. Entonces ahí sería algo más que el mero instruccionismo, ¿no? De enseñarles cosas, Claro. sino que ahí habría una educación, siento yo, una cosa un poco más Claro, integrada al exacto. desarrollo de la persona. Exacto. Sí. O sea, que muy sería súper bueno eso y como mandemos así como el mensaje al cosmos, que si Eso. alguien lo toma. Claudia, Que se nos vino suceda. la pausa musical, bonito. Ujú. así es que te vamos a pedir que nos programes, Qué presente. que nos programes la pausa musical. Bueno, del disco Transforma, que es el disco que está disponible desde octubre del año pasado, les voy a dejar este video lyric de una de las canciones de este disco. Tienen que ayudarme con eso, por favor, si me olvido cuál es. Sí. Ay, la Vale se fue, porque la Vale es la que ella lo sabe todo. Pero quizás no es tan necesario que diga como No el importa, nombre. pero que va a salir. Pero va a salir un tema de ese disco y la Valentina, ella sabe cuál es. Ella Ahí. lo pone. Así que ya, vamos con ese tema del disco, tu último disco, ¿no? Del último el disco último de disco de Transforma. Claudia Melgarejo, que Sí. está en Spotify. Está en Spotify también, Perfecto. en todas las plataformas digitales. Sí. Muy bien, entonces vamos a escuchar un tema de ese disco y regresamos para seguir conversando. Vamos y volvemos. Abre
Ya, estamos de regreso entonces, después de, el tema era tu flor, eso, tu flor, eso era. Y vamos a seguir conversando entonces con Claudia. Teníamos acá unas sugerencias en la pauta para la segunda parte y que habla principalmente de el disco, ¿Ya? porque, claro, tú grabaste, ¿cuál es el primer disco que grabas? Afín, Afín, sí. ¿Y? Grabé la Afín 2012. 2012, y ahora Transforma. Transforma. Y de repente, como te diste cuenta, me decías tú delante, uy, pasaron 10 Uy, años. pasaron 10 Ese día años. que uno se está peinando así, de repente, como que te viene así. Pasaron 10 años. Sí. Y entonces, Hizo el concierto traspuesta, ¿no? De los 10 Hicimos años. este de este concierto, concierto, sí. ya. Pero lo hiciste con músicos de acá de la orquesta, en el teatro. Sí, ¿Y eso se te ocurrió, nació, te lo propusieron alguien? sí, ¿Cómo fue? se me ocurrió. Tenía muchas ganas bueno, hay un tema. Mi motorcito es la sensorialidad, siempre. Siempre ha sido así. El año tenía muchas ganas de tocar con la orquesta, de cantar con la orquesta, porque hay frecuencias que se sienten, no solo Ya. se escuchan. Entonces quería tener esa experiencia. Y el 2014, cuando hicimos el Violeta Parra Sinfónico, claro, fiesta para mí, pues porque fue una experiencia así maravillosa, maravillosa. Y cuando pensé este año, cuando caí en cuenta de que habían pasado 10 años, entonces hay que hacer algo. Sí, O sea, claro. es un disco además al que le tengo mucho cariño. Si no llega la invitación, porque esa fue una invitación, el grabar el Afín, del sello Leutún, hizo una convocatoria a nivel nacional, si eres cantautor, cantautora, mándanos tu tema, tu canción, y nosotros grabamos tu disco, era un concurso, Ya. una cosa así. Si no pasa eso, yo creo que todavía estoy ahí deambulando entre el mejor momento para Claro, empezar, esperando el porque me minuto. costó un montón decidirme a empezar a crear con la guitarra traspuesta. Mm. Entonces pensé, se debe hacer algo bello, quiero hacer algo bello. ¿Qué tan bello podría ser? Y entonces se me ocurrió proponerles a la Corcudec Algo al cuidado. hacer este concierto. Sin tener todavía muy claro, teniendo claro, como te decía, qué es lo que quería sentir. Y así lo fuimos armando desde marzo de este año hasta con todas las vicisitudes entre medio, por porque supuesto. esto es autogestión y eso significa que no hay un recurso, un premio, un financiamiento. Claro, Esto no es trabajo que está no hay financiado, se va ni financiando un con... mecenas ahí que Claro, nada, ¿no? Pues. claro. Y en coproducción con la Corcudec. Entonces, empecé en el camino como a contarle la idea a Claudia Araya, que me ayudó con la producción ejecutiva y a darme cuenta, ¿no?, de que yo ni jamás, nunca jamás podría hacerme cargo de todo lo que implica un Exacto. espectáculo de esa naturaleza. Como que lo fui dimensionando en el camino, Claudia Inostroza, para hacer la parte escénica, escenografía y qué sé yo. Pero apenas salí de acá con la idea, pensé en el peje, porque, Por supuesto. sí, para Los arreglos. claro, para que me ayudara con los arreglos. Y bueno, y así, en fin, ahí se empieza a armar un recuento, ¿no?, de estos temas, varios temas del disco Afín, y hilados. Es un momento también en el que agradezco al canto campesino tradicional, incluimos 2 temas del canto campesino tradicional, a la Violeta Parra también, por lo que implica su trabajo, ¿no? Sí, claro. Este nexo y la proyección. Y el material del último disco que finalmente es como que ahí voy, Claro. pero O sea que el concierto fue una mezcla, digamos, sí. de los 2 discos Ujú. y más algunas cosas. Incluso hay Ah. material, hay una canción, Linaje, que hizo los arreglos vocales, los hizo Claudia Arriagada, Ya. y otra canción que son del disco que viene, en el que estamos ¿Qué trabajando estás ya. trabajando? Sí, Ya estás hembra. trabajando en un tercero. Estoy trabajando en un Excelente. tercer disco. No, ahora no paro más, ya Claro. estuve para allá. Ya te subiste al tren ya. Ya me subí al tren y ahora tengo poco Sí. tiempo. Claro. Sí. Oye, cuéntanos Ted, un poquito de la fusión que haces tú de tu música. Sí. Porque, sí, cuéntanos Bueno, un poquito de eso.
yo crecí en un tiempo en que la música folclórica estaba muy relacionada con en tiempo de dictadura, con lo que no se podía escuchar, ¿no? Sí, por supuesto. La música campesina, sobre todo, no la escuchabas en las radios, no la escuchabas, no. Lo que entraba Y en tu facilito casa por la con volumen radio. bajito. Claro, cuando se conseguían los cassettes y tal, y yo no tuve esa vivencia, entonces lo vine a conocer mucho después. Pero con lo que yo crecí era con música libre, con esos Ya, programas, con la claro. Radio Gabriela acá, La Dimensión, sonaban acá en Conce, con lo que entraba a través del Festival de Viña, ¿cachai? Todo muy, muy con harta distancia de lo que Sí, socialmente claro. estaba ocurriendo. Entonces crecí escuchando harto pop, harto rock, y me llamaba la atención siempre la riqueza de lenguajes, entonces harto rock y pop anglo. Con eso me nutrí, ese era mi acervo cultural, musical, Sí, con el pues que yo claro. llegué, Sí. claro, a encontrarme con el canto campesino. Y sucede que la guitarra traspuesta tiene una amplitud de posibilidades en esta otra disposición de las cuerdas, y conociendo distintas finares, conocí también distintas, son como funciones. Yo nunca he hecho la sistematización de la exploración que hice en la guitarra traspuesta, pero cada una de las posiciones, de las maneras de poner los deditos, son como las funciones armónicas. Son Ya. similar a las funciones armónicas, entonces son como grados, ya de esa manera me lo ordené. Y hay una canción que es Que Campo Tan Insensible, precisamente, ya les contaré cómo es una de las que tocamos en el concierto, en el traspuesta, que usa particularmente 3 dedos y no solo 2 para acompañarse, la cantora Ya. usa 3. Entonces, al poner ese tercer dedo, eso se transforma como en una especie de segunda, ¿no? Como un Y no en una acompañamiento a ti dominante. mismo. Ya. No como la función de dominante, porque lo más común o lo que más se encuentra es la guitarra en tónica, Tónica. ¿no? Y algún cambio a la función de dominante, Claro. o algo similar. O subdominante, dominante, Claro, como una cadencia clásica. claro, y sería, es como muy harto. Pero esta señora que ponía este tercer dedo en la cuerda ya se transformaba más bien en un paso, en un cambio de tónica a segunda. Ya. Y entonces eso ahí es ya distinto. es distinto. Claro, sí, Eso sí, ya sí. me tiró como más a Debussy, más al Sí, por impresionismo. supuesto. Entonces, chanfle, ahí ya hubo un tilín, Claro. algo pasó. ¿Y qué pasa si hago las otras funciones con un tercer dedo? Tin, 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 tin. ¡Ay! Y empezaron a pasar, bueno, las posibilidades armónicas se amplían muchísimo. Y ahora, a través de Gloria Toro, que es también una estudiosa también con Patricia Chavarría, conocí una afinación que se llamaba por tercera baja. Y en esa afinación, las cuerdas gruesas, que en las afinaciones que yo conocía estaban marcando al aire nada más como bordona, Ya. Sí, sí. eran las cuerdas gruesas las que se estaban pulsando y las otras las que quedaban sonando al aire Y las por que hacían la simpatía. armonía, claro. Entonces, cuando hice aquello de poner los 3 dedos en las posiciones, en las cuerdas gruesas, ya me encontré con las mismas funciones armónicas que podemos encontrar en la música pop y rock. El sexto grado, el tercer grado, subdominante, dominante, el segundo Claro. grado, el séptimo de pronto. Y chanfle, y ahí me quedó la crema. Claro. Claro, ahí está, ahí podía ser. Ahí se transformó en mi ruta de salida y la sentí tan compañera que empezó el bichito de componer. Porque yo componer. componía canciones antes cuando eras chica incluso. Pero esto ya era algo que súper, muy visceral. Y lo primero que empezó a pasar en esta exploración fue que empecé a hacer versiones por transporte de canciones compañeras que eran de este otro acervo cultural. En mi canal en YouTube puedes encontrar True Colors, por ejemplo, de Cyndi Lauper, Ya. y creo que Time After Time también, y por transporte. Significa que las hice
la cambié el metro de binario a ternario, en fin, hay una exploración ahí loca, pero es muy entretenida. Así es como hago la mezcla, finalmente. Y ocupando con esta particular sonoridad de la guitarra traspuesta las mismas funciones que se tocarían con la guitarra afinada de otra manera. Claro. Entonces, la mezcla es muy entretenida, pero eso fue lo que primero me atreví a hacer. También algunas otras canciones, versiones por transporte, pero que casi nunca las toco fuera porque igual pensaba, bueno, es una transición, ¿no? Claro. Y yo me Son sentía... como experimentos. Claro, o sea, era un experimento que sin embargo me gusta muchísimo y en algún minuto pensé en incorporar la versión de Time After Time y me puse a perseguir ahí a través del SSD cómo es el rollo de los derechos y tal, y en la ruta. Estábamos en pandemia cuando estaba haciendo esto. Me perdí en la concentración y ya, fin, ya no lo hice. Claro. Pero está por ahí la inquietud también. Oye, Claudia, aparte de todo lo que sigues de tu carrera, también tienes unos videos como de meditación, Sí. respiración. ¿Y nos puedes explicar un poquito eso? Sí. ¿Sí? Bueno, eso también es un encuentro Yo que te he tiene visto mucho que en ver Facebook. con... En Facebook Sí, eso, sí. sí. El resuena Resuena. El resuena nace también a partir de una exploración. Yo soy profesora de voz, cantada o hablada, ¿no? Y estaba una vez, uno de estos años, de estos últimos años. Yo me separé en 2014 y desde ahí en adelante han ocurrido una cantidad de cosas que parece que hubieran pasado siglos en todo este tiempo, llenos de cosas. En uno de estos años llegué a la casa con la inquietud de lograr transmitir, buscar ejercicios para que una persona en particular lograra conectar con su resonador de nariz. Entonces empecé buscando eso y haciendo el movimiento de pasar la M desde la boca hacia la nariz. Hay un cambio de sonoridad, sí, ¿verdad? absolutamente. Ya. Absolutamente. Entonces empecé como buscando ejercicios que me ayudaran a lograr esa propiocepción en esta otra persona. Y final de jornada, todo oscuro en mi casa, que pasaba mi momento de serenidad cuando ya acostaba peques, A los niños, los peques durmiendo, tal, todo ordenado, todo listo, ahí, luz apagada, y ahí me dedico, es mi espacio. Ahora ya no tanto, pero en ese entonces era rigurosamente así, Claro. no había manera en el día. Y empiezan a pasar cosas con este sonido y con este mantener el sonido y volver a repetirlo y volver a repetirlo. Este mantra. Entonces, claro, ocurre finalmente, yo creo que cuando uno es pequeño, cuando uno es bebé y empieza recién a decir, a explorar la sonido, qué sé yo, todos los sonidos, sí. es también una manera de, o lo que se recibe, es una manera del cerebro como de dar cuenta de la maquinita que está empezando, que es una exploración. Entonces, todas esas emisiones vocales tienen su efecto y se perciben en el cuerpo. Ese es el fundamento del resuena. Bueno, después de otros años más y harta exploración y hartas experiencias, ya acuño una serie de ejercicios y un par de sonoridades y de ejercicios guiados de poner la atención en ciertas partes del cuerpo que pueden hacer que definitivamente bajen las revoluciones y entonces puedes percibirte de mejor manera y en ese estado tomar mejores decisiones, en fin, lo que ocurre con el mindfulness. Es una forma además muy lúdica porque es bastante más fácil que la sola visualización. Es jugar a hacer estos ruidos y escuchar y sentir. Sí, claro, el aquí y el ahora. Sí, de repente cuesta un poco cuando no hay uso de explorar y ocurre esto del observador externo, ¿cachai? Que dice, ay, ya qué ridículo, ¿cómo voy a estar haciendo ese ruido? Y ocurre esa es como una parte, está descrito eso en psicología, es una parte del aprendizaje que hay que salvar para poder explorar. Y bueno, el cerebro jugando aprende mucho mejor todo. Así es que hay en el año 2016 organizo con unos amigos una visión
que tiene que ver con el rol de la educación artística en el desarrollo del humano, en el Ya. desarrollo humano. A través de encuentro que haciendo clases en el sistema, todavía en ese tiempo hacía clases en el sistema de educación formal, estaba siendo subutilizada muchísimo, que el rol de la educación artística debería ser la exploración sensorial y, y no lo hace. O sea, uno como profe de música, con que tengáis el número del lunes estamos, con que Exacto. tengáis el número de las fiestas y tal, sería. Y no, pues. Entonces No, no creamos es eso. Arte Sentir, que es una ONG, una corporación, y que en el camino, bueno, y que tiene este foco en desarrollar actividades de educación artística con el foco absoluto en la conexión, en la exploración con tu sensorialidad. Que sabes que es súper básico. Si tú lo ves así, lo conversamos como lógico, pero no es una realidad. No es una, ni siquiera nosotros Nada. que estudiamos eh, la carrera de intérprete, te fijas que te están formando para ser un músico profesional, qué sé yo, que a trabajar en una orquesta. La cosa es académica, Es cognoscitivo. absolutamente. Y tú, claro, los instrumentos, qué sé yo, en el caso mío, de soplar, la violinita, el violín. Pero eso que estás diciendo tú, si tú solo no lo descubres y lo exploras, Claro, o sea, No da se lo conoce mismo. nada. claro, claro. Ya, Y se Apréndete aquí, facilitaría, claro. yo creo, se facilitarían muchas cosas si Sí, la interpretación sobre todo. si permitimos que no solo haya un aprendizaje o un desarrollo, una estimulación del desarrollo cognitivo en los cerebritos pequeñitos, sino que también que esa atención o esas herramientas de análisis, síntesis, observación, comparación y un montón de herramientas que nos damos al desarrollo del sistema cognitivo, se aplica al estudio del funcionamiento de tu propia maquinita, porque además tenemos este rollo de que a lo mejor me voy a pegar un salto, pero tenemos este rollo de que hay un estándar, ¿no? Hay un comportamiento estándar, hay un funcionamiento estándar, una percepción estándar. Y también hay un no estándar, ¿ya? Y cuando tú estás en el no estándar, tratar de funcionar como el estándar es terrible. Sí. O sea, tenemos kilos y kilos y generaciones de personas neurodivergentes con una percepción de la realidad particular que hacen una escisión entre su sensorialidad porque se supone que tienen que sentir de esta otra manera. Exacto. ¿Cachai? Lo Por que lo tanto, está- como se supone que tienen que ser como el estándar, toda esa sensorialidad la mutilan o hacen sí. un abismo entre eso, no le hacen caso para poder funcionar como el estándar. Y no, pues. No, po. pues. No, No, fíjate porque. que No. yo me acordé mientras tú estabas diciendo cuando yo era niña, que si yo estaba quinto y sexto básico, estudié esos 2 años en La Serena, en un colegio, la escuela 11 me acuerdo que se llamaba, un tremendo colegio. Y tenía una sala de música grandota, eh, no sé cuántas niñas éramos, porque era un colegio de niñas, éramos hartas en el curso, pero habían guitarras para todas. Entonces me rico. acuerdo perfecto una vez que estábamos a un fin de año y estábamos con unos villancicos. Entonces ya la profe nos pasaba a cada una Wow. guitarra con un cejillo, porque no me acuerdo en qué afinación estaba la cosa, y era como este rasgueo de vals. Ya, Chan, 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 chan. Y resulta que yo estaba sentada con todas las niñitas y a mí, chan, chan, el cuerpo se me iba, se me balanceaba. Y sabes tú que la profe me retaba. Ay, qué horror. Me decía, pero no se sí, mueva. Y así yo, pero- chan, chan. Qué horror. Y al ratito estaba, tan, tan. Y era la única que me movía, decía, pero no. Entonces imagínate. Y la profesora de Sí, música, sí, sí, ¿cachai? Bueno, No, ven. es que realmente es absolutamente cierto. Fíjate que se da, no sé si tú lo has observado, nosotros lo hemos observado toda la vida. Tú tocas como tú eres. Sí, Y la personalidad que tú tienes es como finalmente tocas. Pero a ti nadie te dice que tu instrumento, salvo, digamos, por supuesto un cantante, pero en el caso de nosotros, es tu voz, es la forma en que tú te comunicas con el público, con tus colegas. Es una parte tuya súper importante. Y yo sí. creo que muy pocos músicos tienen eso tomado en conciencia.
Y lo único que se escapa es eso, que tú no lo puedes controlar y que es tocar como tú eres. Si eres Sí. tímido, tocas tímido. Si eres como así, con pachorra, así Ajá. tocas. Si eres una Ujú. persona de que se enoja rápido y de esa forma, es increíble, pero es así. Sí, Y se eso- expresa, se Exacto. expresa finalmente. Pero como tú no tienes conciencia, es algo que está alborotado, está Ah, claro. a rienda suelta, digamos, Sí, pues. sin conciencia, sin Ajá. tú decir, ya con esto yo lo aprovecho y comunico de esta manera. Nosotros nos sentamos, tocamos notas, tocas como tú eres, nadie se da cuenta y listo. Ujú. Sería súper importante una visión. Sí, yo creo que sí. Bueno, nosotros armamos este arte sentir y por supuesto que como mi maquinita es así con las particularidades que tiene, dispersa como loca. Entonces Sí, por supuesto. el rol de llevar adelante esta ONG es que, como te explico lo grande que me ha Sí, quedado. claro. Grande, pero ha El sido un buque encima. sufrimiento casi. Este año estamos trabajando con Daniel Ramírez, que es director de escuela, es profesor de filosofía, él es estos directores así, ¿no? Me Ya. encantan. Trabajé con él en el sistema de educación, hice clases en la escuela Oscar Castro cuando él era director. Estamos, claro, tomando el asunto y ordenándolo porque definitivamente no es mi lenguaje, No, claro. no es mi área, no lo Sí, sí, paso sí, bien. Tratando de armar una gestión de una corporación, es como, Sí, sí, claro, otro tema. yo soy de llave, pero yo sé qué es lo que quiero hacer con esa herramienta. Claro, ¿Cachai? y eso es lo importante. Y eso es. Y ahí Sí. estamos como arreglando eso para que se produzca esta mezcla y podamos ofrecer a la comunidad actividades no solo de educación artística, que tienen este foco de desarrollo sensorial, sino también otras actividades de arte que tienen este foco. Y bueno, y ese es mi discurso siempre, y con los niños también, y los saqué del sistema de educación La formal cosa también, porque, educativa. en fin. Nosotros aquí siempre con nuestros invitados vamos y A la cosa. al mismo tema. Al tema caemos en el tema educación. Hoy se nos acabó el programa, ya nos hicieron señas hace rato, nos quieren matar, porque estamos tan entretenidas. Así es que, bueno, Claudia, te agradecemos mucho que hayas venido, Al muy contrario, interesante muchas gracias la por la conversa, espacio. que la gente conozca más de Claudia Melgarejo, no solamente la que está en el escenario, Claro. Sí. sino todas las cosas que hace. Un saludo también a Patricia Chavarría, que es Sí. maravillosa. Dinita, nos Ya estamos terminó el viendo. programa, lamentablemente. Sí. Faltaron cosas que contar Faltaron, sí, todavía. pues sí, Sí. siempre falta, Nos siempre se encontramos. nos hace corto. Pero nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, Ujú. en Muchas algún gracias. escenario por ahí. Entonces, Así es. un Muchas beso gracias también a por los la auditores, participación. que estén Muchas muy gracias. bien. Tú también, que te vaya muy bien y nos vemos en el próximo programa. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.